Sí. ¿Tú vas bien en Telepronto? Sí. Bueno, efectivamente, iniciamos la conferencia de prensa en esta jornada de domingo para actualizar sobre el impacto de la COVID-19, tanto en nuestro país como en el resto del mundo. Una programación especial a propósito de este escenario. Hoy estaremos directamente desde el Centro de Prensa Internacional actualizando las diferentes estadísticas y todo lo relacionado en el país con respecto a la COVID-19. Y también aquí en nuestro estudio conversaremos con Jorge Álvarez Álvarez, director general de la Oficina Regulatoria del SIGMA, y el trabajo que realizan en medio de este escenario de la COVID-19 y algunos asuntos que tienen mucho que ver con las medidas que se adoptan a propósito de esta epidemia que afecta a nuestro país. También les estaremos presentando varios materiales desde diferentes provincias del país a propósito de todas las medidas y todas las labores que se realizan en cada uno de los territorios para enfrentar la COVID-19. Desde Villa Clara, por ejemplo, le entregaremos un resumen de lo que ha sucedido en el hogar de ancianos de aquella ciudad. Les recuerdo que fue epicentro de un brote local allí en este lugar donde varios ancianos enfermaron con la COVID-19 y cómo ya poco a poco se han ido recuperando estos enfermos que pertenecían, reitero, a la provincia de Villa Clara, a este hogar de ancianos. También ya al cierre de este momento, de este segmento, les presentaré un resumen, una cápsula, como le llamamos en el argot televisivo, de Luis Paz Esquivel, ese poeta que a través de su palabra, de su arte, de su decir, también nos estará acompañando y exhortando, por supuesto, a todos a permanecer en casa. Les había propuesto el trabajo de Villa Clara, y es que ya fueron dados de alta 11 abuelos recuperados de la COVID-19 procedentes del evento del Hogar de Ancianos número 3 de Santa Clara. Con este segundo grupo de ancianos recuperados ya suman 26 de un total de 44 contagiados. Vamos a ver. Es el reencuentro con la vida luego de 14 días de enfrentamiento a la COVID-19. Luego de intensas jornadas de tratamiento en el Hospital Celestino Hernández Robau, donde la ciencia y la dedicación del personal médico pusieron su mano, 11 abuelitos recibieron el alta con carga viral negativa. La evolución de los pacientes ha sido buena, ¿entiendes? Si tenemos en cuenta que son ancianitos de mucha edad, casi la mayoría sobrepasan los 80 años, que tienen muchas comorbilidades, si reunimos todos esos elementos, la evolución de los abuelitos ha sido satisfactoria. Regresar a la vida a estos ancianos es sin dudas un acontecimiento. Por ello, no faltó una flor para cada abuelo, ni una frase de cariño de quienes vencieron esta batalla, y tampoco se olvidó el cumpleaños de Maite, la pantrista. Para mí, lo que ha hecho los médicos con nosotros, en el mundo entero no se hace. De verdad. Me siento orgulloso y agradecido de todo. Estábamos ahí en el cubículo, o sea, en la sala 10, estábamos a 2 y la atención era bárbara, mañana, tarde, noche y madrugada. Mucha alegría, porque me han sacado de la epidemia esa, que me ha salvado ella. Me contento y feliz porque para el día 10 cumplo 67 años y ¿sabes cómo estoy? Contentísimo. Ahora recuperados de la COVID-19, regresan a la Escuela Especial Rolando Pérez Quintosa, convertida temporalmente en hogar de ancianos. Allí los acoge una nueva familia dispuesta a cuidarlos y amarlos, porque saben del valor de un ser humano. Es esta nuestra Cuba y su gente, que en tiempos difíciles estremece corazones y apuesta por la vida. En Villa Clara, Belkis Vidal, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y ya tenemos la señal desde el Centro de Prensa Internacional. Recibe la misma el moderador Héctor Ahmed Velázquez. Muy buenos días, adelante. Buenos días. Como cada mañana, un placer darles la bienvenida desde la sede del Centro de Prensa Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba.
Iniciamos de inmediato la conferencia de prensa del Ministerio de Salud Pública sobre la actualización de la situación epidemiológica del país frente a la COVID-19. Nos acompaña, como ya es habitual, el doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del MINSAP. Doctor, buenos días. A ustedes y a la población que se levanta temprano para darnos seguimiento a la información que brindamos. Muy buenos días. Bueno, comenzamos con lamentando el fallecimiento de una persona en el día de ayer, que le reiteramos las condolencias a sus familiares, a sus amistades, a sus compañeros. Se trata de un paciente del sexo masculino de 58 años de edad, de aquí de La Habana, con un antecedente de tener alcoholismo y una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que se encontraba en el Centro Provincial de Protección Social del Cotorro. Este es un centro donde se encuentran alojados un grupo de personas deambulantes que tienen una conducta de ambulante y que son atendidos por un personal médico y especializado y con un seguimiento muy estrecho por el Consejo de Defensa Provincial de La Habana. Este es un centro que, como informamos anteriormente, se produjo un evento de transmisión local como tal, que ha generado una transmisión que afecta a un número importante, a 84 personas de las que están ahí en ese centro. Lamentablemente este paciente tuvo una evolución muy rápida. Es un paciente que hay que decir que tenía un marcado deterioro físico y nutricional y por lo tanto ya se ingresó en terapia intensiva, pero realmente con una evolución muy rápida, prácticamente de un día, de 2 días de evolución, pues presentó en el día de ayer de forma súbita una falta de aire, bradicardia, hipotensión, cianosis, hizo una parada cardiorrespiratoria y a pesar de las maniobras de reanimación no fue posible recuperarlo. Reitero, damos nuestra condolencia a sus familiares, allegados y demás y lamentablemente comenzamos el día de hoy con este fallecido. De la situación en Cuba en estos momentos no vale la pena, si realmente se mantiene una cifra similar de visitantes, de ellos 6.687 emigrados, 4.384 extranjeros, en casas de arrendamiento 945, similar a predominio de Santiago, municipio Centro Habana, Plaza y Playa de La Habana. Hasta ayer a las 12 de la noche, bueno, pues se encontraban ingresados en los hospitales 2.744 pacientes, en vigilancia 44, en sospechosos 1.947, confirmados 753 y en vigilancia en la atención primaria de salud 6.515. Hay que decir que nos preguntan, oiga, pero los días van pasando y el número de pacientes que se encuentran ingresados pues no disminuye. Nosotros lo que le explicamos a la población es que cada caso que se confirma pues genera un número de personas sospechosas, o sea, personas que han estado en contacto con esa persona que se confirma, que presentan síntomas de la enfermedad y que necesariamente hay que ingresarla. Y cada persona que se confirma que tiene el SARS-CoV-2, el COVID-19, pues también aporta un número de contactos que mientras más se logren para nosotros es mejor, porque aporta todas las personas con que han tenido relaciones, unas veces más estrechas, unas veces menos estrechas, pero que han tenido relaciones en los últimos 14 días y que por lo tanto pueden haberlo contagiado. Esa es la razón por la que diariamente, en la medida que van apareciendo casos confirmados, pues también se mantienen el número de personas que están en vigilancia, ingresados en los hospitales, sospechosos,
porque se producen a partir de los casos confirmados, independientemente de que también se mantiene un grupo de personas en vigilancia y ingresados en centros de aislamiento por otras causas de riesgo epidemiológico. En el día de ayer, nuestros laboratorios procesaron 2.039 muestras, en el IPK 829, en el Laboratorio de Biología Molecular del Centro Provincial de Santiago de Cuba 281, en el de La Habana 373, en el de Villa Clara 240, en el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología 188, en el Laboratorio de la Defensa Civil 76 y en el Laboratorio del Hospital Hermanos Amejeira 52 muestras. Como resultado de estos pacientes que fueron estudiados, en el día de ayer se diagnostican 38 pacientes confirmados. O sea, el 1,9% de las muestras que se procesaron en el día de ayer resultaron positivas, discretamente inferior a el número que tuvimos en el día anterior, que ustedes saben que fue una cifra bastante elevada. De esta forma, el país acumula ya 53.545 muestras analizadas y 1.649 pacientes confirmados en nuestro país. El 3,1% de las muestras analizadas en el país o de los pacientes estudiados en nuestro país, pues fueron positivos al COVID-19. Los 38 casos que se confirmaron en el día de ayer, todos son cubanos. De ellos, el 94,7% son contactos de casos confirmados, que son 36. Ya de todos los casos que hemos estudiado y que hemos confirmado, hay 1.420, o sea, el 86,1% son contactos de casos confirmados. De ahí la importancia de buscar el mayor número de contactos cuando usted diagnostica un caso mediante la encuesta epidemiológica que se realiza. De los 38 ayer, en 2 no se precisa la fuente de infección, y de todos los confirmados en el país, en el 3,8% de estos confirmados, o sea 63, es donde no se ha logrado identificar una fuente de infección como tal. Fueron masculinos el 50%, ya en la característica de la transmisión o del número de casos en nuestro país, de la epidemia, el mayor por ciento lo tiene el sexo masculino, se acumulan 852 del sexo masculino, que es el 51,6%, y en el día de ayer fueron 19 del sexo femenino y un acumulado de 797. El 89,4% de los 36 casos, de los 38 casos confirmados en el día de ayer, pues son asintomáticos, 34 de los 38, y ya de esta forma se acumulan 772. O sea, si fuéramos a caracterizar en este aspecto la epidemia de nuestro país, que saben que ayer hablamos de este tema y hablamos que en algunos lugares se plantea un 80% de asintomáticos en nuestro país, el comportamiento es que el 46,8% de los confirmados hasta el momento han sido asintomáticos en el momento del diagnóstico. Los grupos de edades más afectados, el grupo de menores de 40 años con 24 casos, el 63,1%, seguido de los mayores de 40 a 60 años con un 18,4%. Por provincias, la provincia más representativa fue la provincia de La Habana, en donde se confirmaron 36 de los 38 casos del día de ayer, o sea, el 94,7%. Estos casos se concentran en 7 del municipio San Miguel del Padrón, 5 del municipio Centro Habana, 4
del municipio Arroyo Naranjo y 4 del municipio Marianao, 3 del municipio Cotorro, 2 del municipio Habana del Este, 2 del municipio Regla, 2 de Playa, 2 de La Lisa, 2 de Guanabacoa y un caso de Habana Vieja, un caso de Cerro y un caso de Plaza. En el caso de Mayabeque se confirma un paciente con COVID-19 del municipio Batabanó y en el caso de Matanzas se confirma un caso del municipio Jovellanos en el día de ayer. De los 1.649 pacientes diagnosticados con la enfermedad, 740 presentan una evolución clínica estable. Podemos hablar del 98,3% de los casos activos tienen una evolución clínica estable. Como se acumulan ya, teniendo en cuenta el fallecimiento del paciente del día de ayer, un total de 67 casos fallecidos, 2 que fueron evacuados y ya se acumulan 827 altas. En el día de ayer 62. Cuando decimos altas son pacientes que ya se incorporan a su domicilio, que por una medida de seguridad se mantienen 14 días más bajo vigilancia y restricción de movimiento y que posteriormente a los 15 días generalmente prácticamente todos se van de alta definitiva como tal. Por lo tanto, son pacientes recuperados que se incorporan se rescatan del COVID-19. El día de hoy tenemos que informar 5 críticos, 1 más que el día de ayer, y 8 graves, 1 más que el día de ayer. Hay que decir que los 67 fallecidos hacen que nuestro país tenga una letalidad del 4,1%. Y como varias personas me han preguntado, bueno, esto y nosotros en comparación con el mundo, ¿cómo va? Pues siempre buscamos la información actualizada, específicamente de la región de las Américas. Entonces, en la región de las Américas, la letalidad promedio es de 5,8%. Hay 14 países de los 35 que pertenecen a la región de las Américas que tienen una tasa de letalidad por encima de la tasa de las Américas. La más alta, Nicaragua, con un 14,3%, le sigue Guyana con 13,4%, le sigue Bahamas con 13,4% también, le sigue San Vicente y las Granadinas, Antigua y Barbuda, Chile con una tasa de 9,51%, Costa Rica con una tasa de 8,34%, Brasil con una tasa de 6,91%, Canadá con una tasa de 6,16%, Estados Unidos de Norteamérica con una tasa de 5,9%, y como yo dije al inicio, Cuba se sitúa en el lugar número 12 con la tasa de 4,1% que nos referimos anteriormente. Como yo dije, hoy tenemos un crítico más, 5 pacientes, y 8 pacientes tienen el estado de grave. Los 5 críticos, 5 pacientes confirmados que son críticos, son 3 de Villa Clara, 2 en el Hospital Celestino Hernández, 1 en el Hospital Militar Manuel Fajardo, 1 se encuentra en el Hospital Mario Muñoz de Matanza, que es de Matanza, y 1 que es de Holguín en el Hospital Fermín Valdés Domínguez. De los 8 graves, 4 pertenecen a La Habana, 3 se encuentran en el Hospital Salvador Allende y 1 en el Hospital Fran País. En Santiago de Cuba, en el Hospital Joaquín Castillo Duani, se encuentran 2 pacientes que son de Santiago y 1 que es de Guantánamo. En la Isla de la Juventud se encuentra un paciente grave en el Hospital Héroes de Baire y se incorpora una paciente grave, como yo dije inicialmente, en el hospital de aquí de La Habana, en el Hospital Salvador Allende como tal. Desde el punto de vista internacional,
hoy se incrementa un país que es Comoro en África. África preocupa mucho a los organismos internacionales y Organización Mundial de la Salud y en general al mundo, porque en algunos casos las condiciones y los sistemas de salud no permiten enfrentar las enfermedades con toda la energía como tal. De todas formas, en estos países se toman las medidas y como ven ya se incorpora un país más. En el día de ayer se confirmaron nada más y nada menos que 93.344 casos para un acumulado de 3.307.600 casos confirmados en el mundo y fallecieron en un solo día 5.861 personas para un acumulado de 238.431 fallecidos y una letalidad en el mundo de 7,2%. Si se dan cuenta, ya prácticamente estamos llegando a 250.000 de pacientes fallecidos, lo cual realmente es doloroso y preocupa. La región de las Américas también incrementa su número de casos. En el día de ayer se confirmaron 50.874 para un acumulado de 390.414 confirmados. 1.390.414 confirmados, que representan el 42% del total de casos reportados en el mundo. Y en el día de ayer se produjeron 3.106 fallecidos en la región de las Américas para un acumulado de 80.684 fallecidos y como dije cuando me refería a la letalidad de la región de las Américas, una letalidad de un 5,8% como tal. Hasta aquí la información que tenemos que brindarle en relación con el día de hoy. Y bueno, escuchamos las preguntas que puedan tener en este día. Doctor, hoy no tendremos preguntas de prensa nacional ni extranjera. No obstante eso, varios usuarios de la red social Twitter a diario nos hacen llegar sus interrogantes. Daremos lectura hoy a 2 interrogantes específicas que nos han hecho llegar por su cuenta oficial en Twitter. Si usted está de acuerdo, comenzamos entonces. De acuerdo, comience. La primera interrogante dice: si se hacen tantas pruebas diarias, ¿la cantidad de ingresados por sospechas no disminuye? ¿A los miles que se les hace la prueba diariamente no son parte de estos? Yo lo expliqué ahorita cuando hablé de los ingresados, ¿no? O sea, realmente las pruebas que muchas veces las personas, bueno, ¿cada cuántos días me hago la prueba? Eso no, eso depende del riesgo de exposición que tú has tenido. A los pacientes ingresados se le hace, cuando es sospechoso, se le hace al tercer día, fundamentalmente, de comenzar con los síntomas de la enfermedad. Si es un contacto asintomático, se hace aproximadamente al 4º o 5º día. Si se confirma, pues va ingresado con el algoritmo que yo he explicado otras veces. Y si no se confirma, bueno, se va de alta y de todas formas se vigila durante 14 días. Ahora, la población en general, que a veces te dice, bueno, yo me quiero hacer la prueba, ¿dónde me hago la prueba? Eso depende del riesgo epidemiológico que tú has tenido. Si tú ves que tú eres contacto de un caso que conoces y que ha sido confirmado y que tú has tenido relaciones con esa persona, bueno, pues, o sea, no es que tú vayas a buscar que te la hagan, que te van a buscar a ti. Y si no, tú vas y tú dices, mire, yo tuve relaciones con Francisco Durán, que está confirmado, y se hace la prueba. Si tienes un riesgo epidemiológico que viene de un país con una alta transmisión de la enfermedad o con transmisión de la enfermedad, se hace la prueba. Y si tienes síntomas característicos de esta enfermedad, que son fundamentalmente los síntomas respiratorios, bueno, tú vas al médico, como me decía hoy un compañero, yo amanecí con un poco de falta de aire. Entonces, bueno, ve a uno de nuestras unidades de salud, su médico de familia, su policlínico, un hospital, que son las facilidades que tenemos acá en Cuba, y ahí te evalúan.
y posiblemente te hagan una prueba o tal vez no, porque no necesariamente el COVID es el único que produce esta enfermedad. Entonces, es importante que esto se tenga en cuenta, porque reitero, no es una prueba que, no, yo quiero hacerme la prueba como tal. A mí me recuerda a veces, claro, yo trabajé en SIDA un tiempo, ¿no? Y igual que es el VIH, ¿no? El VIH se hace a personas que tienen una conducta de riesgo. En este caso no es una conducta de riesgo, es un riesgo por haber estado expuesto en un momento determinado. Es un riesgo epidemiológico, es el elemento epidemiológico. Pero no es una prueba que cada cierto tiempo hay que hacerla o repetirla, excepto en estos casos. Creo que es importante que yo me refiera a la tasa de incidencia de casos sospechosos en nuestro país, que nos mide un poco el riesgo que existe de transmisión en cada uno de los territorios. Se mantiene sin cambio el municipio especial por el número de casos que se confirmaron inicialmente, independientemente de que este municipio no ha aportado muchos más casos después y tiene una tasa de 48,8 por 100.000 habitantes. En el caso de La Habana, 36,6, ustedes ven que es una tasa que se ha ido incrementando porque también se ha ido incrementando el número de casos confirmados. Le sigue Villa Clara con 24,7, le sigue Ciego de Ávila 19,2, le sigue Matanza 17,3, Santi Espíritu con 13,7, Mayabeque con 12, Pinar del Río con 8,6, Holguín con 8,5, Artemisa 6, Cienfuegos 5,8 y las restantes provincias por debajo de 5, es como tal. Hay veces que me han preguntado, y vamos a preparar la información para brindársela a nuestra población, oye, ¿y no será que en las provincias esas, sobre todo, fíjense que un número elevado es en el territorio oriental, no estén pesquisando bien, no estén haciendo un número de pruebas que se hagan en las que tienen las tasas, porque las encuentran porque lo buscan? No es el caso, pero vamos a presentarlo de acuerdo al número de pruebas que se han hecho en estos territorios, que claro, tú no puedes medir por número absoluto, tienes que sacar una proporción, porque indiscutiblemente en las provincias más grandes, como La Habana, Santiago de Cuba, Villa Clara, pues el número de pruebas tiene que ser un número mayor que las otras, Holguín, perdón, también, que tienen poblaciones más grandes. Pero vamos a hacer el análisis para podérselo brindar a nuestra población, porque han tenido la población, se inquieta, se preocupa. ¿No será que en estas provincias orientales no los están buscando bien? Y cuidado con echarle a las orientales. No los están buscando bien y por eso tienen tan pocos casos. ¿Qué es eso? La preocupación es porque puede entrañar un riesgo como tal. Doctor, la siguiente pregunta que nos envía un usuario en Twitter: ¿las personas con afectaciones de la glándula tiroides que tiene hipotiroidismo son consideradas de riesgo? Bueno, no es de las enfermedades asociadas que con más frecuencia se ven en las personas, no que adquiere la enfermedad. La enfermedad la coge cualquiera. El más sanito del mundo, sin ninguna enfermedad asociada, joven, ese la coge cualquiera. Y yo digo esto para que no digan, que coño, yo soy joven, yo no padezco de nada, sino que eso, la enfermedad la coge cualquiera. Lo que la evolución a grave, a crítico y lamentablemente fallecimiento, pues tiene un poco que ver con estos factores que estoy diciendo. Ahora, fíjense que aquí siempre hablamos de hipertensión, enfermedad cardiovascular, diabetes, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, insuficiencia renal, y nunca hemos hablado de un hipotiroidismo o de un hipertiroidismo, que es la afectación de la glándula tiroidea en el organismo. Hubo un poco de alarma, sobre todo en Colombia, por un médico joven de 33 años que
atendía pacientes con COVID y que a pesar de haberse hecho todo el esfuerzo, pues falleció con la COVID-19. Sin embargo, no se ha podido demostrar que el hipotiroidismo, en este caso, que era lo que padecía él, y es la pregunta que nos hacen, pueda afectar. De todas formas, yo estuve buscando y los comentarios de los artículos que encontré plantean que lo que yo digo aquí siempre, la COVID es un virus nuevo, por lo que no tenemos mucha información sobre cómo afecta a las personas con tiroides deficiente. Sin embargo, hasta ahora no hay evidencia concreta de que esté asociado con un mayor riesgo de infecciones virales en general o con su gravedad. Es verdad que las personas que tienen un sistema inmunitario debilitado, el sistema inmunitario es el que te permite enfrentarte a una enfermedad, desarrollar los anticuerpos, y como son personas que toman medicamentos con esteroides, que padecen de enfermedades, cáncer y demás, diferentes enfermedades. Esas tienen un mayor riesgo, pero no se identifica el hipotiroidismo específicamente, que es el que pregunta esta persona, como un factor de riesgo. Ahora, factor de riesgo tenemos todos. Y reitero, el problema es protegernos independientemente de que tengas o no tengas hipo o hipertiroidismo u otra patología. Todos debemos protegernos, y los que tenemos algunas de estas que yo he hablado, pues todavía un poquito más. Es lo que pudiera decir al respecto. Reitero, es algo que se está estudiando, y como enfermedad nueva al fin, recuerden que esto se conoce en finales de diciembre, y estamos enero, febrero, marzo, abril, son 4 meses de una enfermedad nueva que se están descubriendo continuamente diferentes aspectos relacionados con la misma. No sé si queda algo. Terminamos así la ronda de preguntas, doctor. Bueno, muchas gracias a ustedes, muchas gracias a la población que hace un esfuerzo y se levanta más temprano y que nos sigue y que a diario nos da muestra de gratitud por los medios, a través del Twitter y muchas veces personalmente. Gracias a todos. El agradecimiento a usted, a los corresponsales, a todos los usuarios que nos hacen llegar sus preguntas y, por supuesto, a todos los que nos siguen. Nos vemos en la siguiente conferencia. Gracias a nuestro colega Héctor Amé Velázquez desde el Centro de Prensa Internacional. También para el doctor Francisco Durán, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública de Cuba. Y como es habitual, en estos segmentos hacemos un breve resumen de algunas de las estadísticas del escenario actual en nuestro país. Las muestras estudiadas en el día de ayer ascendieron a 2.039 muestras estudiadas en la jornada de ayer. Resultaron positivas 38 y los 38 nuevos casos confirmados fueron todos cubanos. De ellos, 36 fueron contactos de casos confirmados y en 2 no se precisa la fuente de infección, según la declaración del doctor Francisco Durán. En este caso, la provincia más representativa, una vez más, fue La Habana, con 36 de los 38 nuevos casos confirmados. En este caso, 19 fueron masculinos y 19 femeninas. 34 de los 38 casos positivos fueron asintomáticos, así que se manifiesta una vez más esta tendencia. En cuanto al estado en que se encuentran los pacientes diagnosticados con la enfermedad, 740 de los 1.649 pacientes diagnosticados con la enfermedad presentan una evolución clínica estable. Se reportan 67 fallecidos, 1 en el día de ayer, 2 evacuados y 827 altas. Hay que apuntar que en el día de ayer se dieron de alta 62 pacientes, o sea que también retomamos la tendencia a la mayor cantidad de pacientes dados de alta que enfermos en una jornada. Se mantienen críticos 5 pacientes, 8 graves. En cuanto a los municipios, en La Habana, por ejemplo, que hubo 36 casos confirmados, 7 pertenecen al municipio de San Miguel del Padrón,
5 del municipio de Centro Habana. Los municipios de Arroyo Naranjo y Marianao con 4 cada uno, 3 en el municipio del Cotorro, La Habana del Este, Regla, Playa, La Lisa, Guanabacoa, 2 cada uno de estos municipios, La Habana Vieja, Cerro y Plaza con 1 cada uno. En la provincia de Mayabeque se reportó un caso en el municipio de Batabanó y en Matanzas, concretamente en el municipio de Jovellanos. Aquí están los 38 casos confirmados en la jornada de ayer. Repito, 36 pertenecen a la capital. Es en resumen algo de lo más sobresaliente que se presentó en esta conferencia de prensa en cuanto al impacto de la COVID-19 en nuestro país. Nosotros nos vamos a una pausa para conocer un poquito más acerca de qué está realizando el SIGMA en este escenario de la COVID-19 en el país, y de regreso ya estaré conversando con mi invitado en esta mañana de domingo. Vengo a transmitirte un mensaje. Quédate en casa, disfruta de tu familia, mantén el distanciamiento social cuando tengas que salir, algún motivo a la calle, al exterior. Cumple las orientaciones que nos ha brindado el Ministerio de Salud Pública, el Estado y el Gobierno para combatir todos esta COVID-19. Y antes de iniciar nuestro diálogo con nuestro especialista en esta mañana de domingo, nos llamaban y nos pedían la tasa de incidencia por provincia. ¿Cómo se comporta esto en esta jornada? Bueno, la Isla de la Juventud, y lo veíamos en el gráfico que se presentaba en la conferencia de prensa, aquí lo tenemos también. La Isla de la Juventud continúa como el territorio de mayor incidencia en cuanto a la COVID-19 por cada 100.000 habitantes. Luego La Habana, Villa Clara, Ciego de Ávila, Matanzas, Santi Espíritus. Le sigue la provincia de Mayabeque, Pinar del Río, Holguín, Artemisa, Cienfuegos. Ya hasta ahí la línea con un 5%. Luego Santiago de Cuba, Guantánamo, Las Tunas y Granma en la última posición. Se refería el doctor Francisco Durán a una frase que yo diría hay que apuntar, y es: riesgo tenemos todos, a raíz de algunas interrogantes que han aparecido en las redes sociales, sobre todo en Twitter, indagando acerca de diferentes enfermedades que pueden tener mayor riesgo las personas que lo padecen de contraer la COVID-19, y Durán afirmaba: todos tenemos riesgos, si bien aquellas personas que tienen otras enfermedades concomitantes pudieran llegar a otros estadios como crítico o graves. Y voy a conversar con Jorge Álvarez, ya se los había presentado, director general de la Oficina Regulatoria del SIGMA, que nos acompaña en esta mañana. Muy buenos días. Buenos días, gracias. Bienvenido a esta programación especial. Gracias. Quisiera comenzar con usted, profesor, indagando qué es la Oficina Regulatoria del SIGMA. ¿A qué se dedica? Correcto. A ver, la oficina nuestra, cuyo nombre completo es Oficina de Regulación y Seguridad Ambiental, es una autoridad nacional reguladora. Si recordamos, hace aproximadamente 2 semanas el Consejo de Estado aprobó un paquete de 5 decretos leyes. Uno de ellos es el que pone en vigor las autoridades nacionales reguladoras en el país. Como autoridad nacional reguladora, nuestra oficina autoriza, es decir, otorga licencias en materia ambiental, de bioseguridad, de seguridad química y de seguridad radiológica. Realiza inspecciones estatales en estas mismas materias, y cuando se detectan violaciones que lo amerita, aplica coerción, o sea, multas y otro tipo de sanciones a los violadores de la legislación en todos estos campos. Y en cuanto al escenario, en medio de este escenario de la COVID-19 en nuestro país, ¿cuáles han sido sus funciones? Usted me comentaba acerca
de acciones para el salvamento de los pacientes que estaban en el Braemar, aquel barco, pero también me comentaba lo que realizan en el polo científico con sustancias peligrosas que pueden ser agentes contaminantes. Sí, correcto. O sea, una de las misiones de la oficina nuestra es garantizar la seguridad de los procesos que se realizan y que están vinculados con esta pandemia, con la COVID-19. Y efectivamente tuvimos una participación en el tema de la autorización de la disposición de los desechos del crucero británico, concretamente de las aguas oleosas, las aguas con hidrocarburos que toda embarcación genera, dónde y cómo se podían disponer de forma segura. También en materia de bioseguridad hemos acompañado a centros del Polo Científico del Oeste que están desarrollando kit diagnóstico o que están procesando muestras en materia, o sea, para que puedan realizar estas actividades con seguridad sin provocar implicaciones. En la misma cuerda estamos acompañando la puesta en marcha de un irradiador que tiene el país y que se empezó a usar aún desde la fase de puesta en marcha en la esterilización de los hisopos que se utilizan para la toma de muestras de los sospechosos, de los pacientes para detectar si tienen o no el COVID-19, o sea, la irradiación es un método de esterilización, pero ahí se utiliza fuentes radioactivas y nuestra oficina ha estado acompañando al centro oeste que tiene este equipo, porque, como explicamos, está en fase de puesta en marcha y hay que garantizar que se apoye el trabajo de la COVID-19, pero también se haga con seguridad. Todo esto, por supuesto, con las rutinas que continúan, con sus diferentes misiones, proyectos, este acompañamiento a diferentes instituciones, además de otros escenarios. Sí, también en este mismo tema hemos seguido con el manejo de los desechos biológicos peligrosos de las instalaciones de salud, el manejo seguro de ellos, porque si no se convierte en una fuente de diseminar la actividad. Pero como bien tú decías, seguimos acompañando los procesos y actividades fundamentales que el país continúa desarrollando, como es la autorización de la construcción de hoteles, de las propias obras para enfrentar la sequía, la producción de alimentos, industrias de alimentos, es decir, seguimos autorizando todos estos procesos que el país ha mantenido aún en esta fase. Bueno, luego regresamos para buscar otros detalles acerca del trabajo que realizan en medio de la COVID-19 y su impacto en el país. Nos vamos ahora hasta Santiago de Cuba, porque confeccionar y donar mascarillas a centros y personas que las necesiten para protegerse de las consecuencias de la COVID-19 se ha vuelto, digamos, un compromiso entre quienes dedican sus propios recursos a acciones solidarias. A través de las redes sociales, por ejemplo, podemos compartir al mundo estas acciones y aportar nuevas ideas de protección a quienes deben mantenerse en casa. Les decía que en el territorio santiaguero hay quienes también participan en esta tarea y reciben el agradecimiento por su colaboración durante el periodo de la crisis epidemiológica. La iniciativa de confeccionar unas mascarillas especiales para protegerse de la COVID-19 comenzó con unas publicaciones en el perfil del Facebook del Dr. Hugo y hoy se ve materializada en su casa en complicidad con los miembros de su familia. Hugo y Xiomara, un matrimonio de doctores experimentados en el área de protección a pacientes, ya jubilados por el peso de los años, no pierden un solo minuto para sumarse al escuadrón que lucha contra las consecuencias y expansión del nuevo coronavirus. Es para algunos centros de salud que nos lo han solicitado, como ya dijimos, de Juan Bruno Saya, también del Policlínico Camilo Torres, se han interesado y además fuera del sector salud, la Dirección Provincial de Acopio ya nos trajo también láminas transparentes para que les realicemos algunos que ellos van a utilizar en su tarea de distribuir alimentos a la población. La noticia de la elaboración de estos protectores se expandió rápidamente entre vecinos y amistades hasta alcanzar la atención de trabajadores de la salud que también reciben una muestra de esta acción solidaria. A través de Facebook me acerqué, vi y vine a casa del doctor Hugo y su familia y le pedí que me mostrara el trabajo que estaba haciendo. Me motivé, ¿por qué? Porque, como dice nuestro presidente, siempre el pueblo tiene que buscar alternativas.
no solo es esperar que nos digan las cosas, sino buscar la medida de cómo protegernos. Esas mascarillas hechas de plástico y planchas de PVC, moldeadas por una lata común de mermelada, con ayuda de un secador de cabello y el poder del acetato, brindan una máxima seguridad ya comprobada. Son varias las especialidades de la salud que requieren de la vestimenta y equipos necesarios para tratar con pacientes durante la actual crisis epidemiológica. Y nosotros los oftalmólogos no solo debemos protegernos con el nasobuco, tenemos que protegernos con otras cosas por la cercanía que tenemos al paciente. Este equipo de especialistas en oftalmología que labora en el Hospital Clínico Quirúrgico Dr. Juan Bruno Zayas es uno de los primeros en recibir estas mascarillas como resguardo para su reconocida profesión. Hoy ellos, en conjunto con la familia protagonista de la profesional fabricación, también aportan al Facebook las pruebas resultantes de lo que comenzó como una iniciativa y ya es una acción de ejemplo para todo aquel que no tema convertirse en héroe anónimo. En Santiago de Cuba, Noraleidis Becerril Caballero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y vuelvo con el profesor Jorge Álvarez Álvarez, director general de la Oficina Regulatoria del SIGMA, ahora para conocer sobre también otra interesante actividad que tienen a su cargo, y es el control y el combate a especies que se comercializan de manera ilícita, su entrada y salida del país. Correcto. En este sentido, en este escenario, ¿cómo se va comportando esto? ¿Qué han hecho? A ver, también, bueno, nuestra oficina se ha mantenido trabajando, por supuesto, la mayor parte de los trabajadores desde la casa. Este es un problema que confronta el país, igual que otros países del mundo. Hay un determinado comercio ilícito de especies de la flora y la fauna cubana que están protegidas y de otros recursos naturales. Recientemente, en el mes de abril, el Consejo de Ministros trató este tema y aprobó un plan gubernamental para fortalecer el enfrentamiento a estas ilegalidades que no han dejado de ocurrir aún en estos momentos. Entonces también nuestra oficina ha estado como parte del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente preparando y diseñando qué otras acciones vamos a hacer para fortalecer el enfrentamiento también a este comercio de determinadas especies. Incluso muchas de ellas se ven en la feria, cuando están funcionando las ferias de artesanía, moluscos, aves, ahí está la cotorra, un grupo de especies que están protegidas, y también otros recursos naturales como es la arena que se extrae de los ríos, minerales preciosos, etcétera, que se están extrayendo de manera ilegal, y ahí también estamos desarrollando un trabajo para preparar cómo el Ministerio va a fortalecer este enfrentamiento acorde a las competencias que tiene en este plan. O sea, cuando me decía de enfrentar estas ilegalidades, se refiere también a no solamente en fronteras, sino también hacia el interior del país. Correcto. Muchas de estas especies terminan en la frontera, obviamente porque en el exterior tienen un precio mayor que en el país, mucho más alto. Pero evidentemente el trabajo hay que focalizarlo hacia lo interno, porque cuando usted decomisa la especie, bien sea en la frontera, bien sea en una feria, ya se afectó, ya se produjo el daño. Y entonces el trabajo va dirigido a la prevención y al enfrentamiento de estas cadenas que transportan las especies desde las áreas naturales, algunas ya requieren procesamiento y otras sencillamente se exportan de manera ilegal. Bueno, pudiera pensarse, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con el escenario de la COVID-19? Y es que en medio precisamente de esta circunstancia pueden haber personas oportunistas que aprovechen esta ocasión para comercializar de manera ilícita muchas especies animales y plantas que son endémicas y exclusivas del país. Y la vida luego de este escenario va a continuar. Y esas especies, o sea, Cuba tiene una responsabilidad grande y sus especialistas en conservar como uno de los lugares, digamos, con mayor endemismo en todo el Mar Caribe, las diferentes especies que poseemos. Así mismo es. Como bien hemos visto en el noticiero, en Hacemos Cuba, etcétera, las actividades delictivas desgraciadamente no se detienen. O sea, no se han abordado estas, se han abordado otras que son más prioritarias, y efectivamente siempre hay personas que van a aprovechar el momento en que los esfuerzos del país están dirigidos a enfrentar la pandemia para capturar, colectar estas especies
y cuando las condiciones lo permitan, pues hacer el comercio ilícito. Y de ahí la importancia del trabajo que estamos haciendo en estos momentos, que vuelvo a decir, está dirigido en lo fundamental a la preparación. Bueno, profesor, conversaremos un poquito más adelante sobre otros escenarios donde también tienen su actividad, y me refiero a los accidentes ambientales que han ocurrido, no obstante, estos escenarios. Vamos a conocer ahora una historia de una familia. Y es que son muchas las familias cubanas que extreman las medidas para evitar contagios por la COVID-19 al tener en casa, por ejemplo, algún niño que requiera una atención especial, una embarazada o personas con enfermedades crónicas no transmisibles. Nuestro corresponsal en Las Tunas nos acerca ahora a un hogar de ese territorio donde resulta vital protegerse de la pandemia. Vamos a ver por qué. Su hogar del reparto La Victoria en la ciudad de Las Tunas es el sitio donde la pequeña de 7 años, Talía García Acosta, sonríe segura ante la presencia en el mundo del nuevo coronavirus. Ella padece el síndrome de West, una encefalopatía epiléptica de la infancia poco frecuente y que se caracteriza por retrasos en el desarrollo psicomotor. En estos tiempos de COVID-19 nosotros extremamos las medidas con nuestra niña, ya que ella es una persona que tiene más riesgo de lo normal. Antes de que la niña cumpliera el año, se tuvo que someter a estas operaciones de gastroctomía y traqueotomía, la traqueotomía para ayudarla a respirar, la gastroctomía para alimentarla. Entonces nosotros extremamos todas esas medidas para que nada le vaya a suceder. Tenemos nasobuco constantemente, nos lavamos las manos dentro de la casa, afuera. Si hay que salir a algo, está allí los pomos con las soluciones para que el que venga de algún lugar se desinfecte antes de entrar a la casa. El aislamiento social mantiene seguros a los integrantes de esta familia. A pesar del diagnóstico de nuestra niña, decidimos volver a empezar. Ya estoy embarazada, tengo 32 semanas y entonces las medidas también se incrementan para evitar que esta enfermedad tan contagiosa y tan mala que hay en el mundo nos ocupe lugar aquí en esta casa. Como medida de seguridad, nosotros decidimos que mi esposo sea el que salga a buscar todas las cuestiones de alimentación y todas las cosas que nos hagan falta para el hogar. El consejo oportuno de esta madre tunera invita a cuidarnos para preservar todos el futuro. Yo les recomiendo a todas las familias que tengan un niño en casa, que tengan una embarazada, que sean disciplinados, que el hogar es el mejor sitio donde podemos estar. Desde las... Bueno, esta historia de Yanni López Brito corrobora lo que bien decía el doctor Francisco Durán en su conferencia de prensa, de que riesgo tenemos todos. No obstante, esta familia se protege en casa, pero tenemos que protegernos todos también para cuidar a todos los miembros de nuestra familia. Converso una vez más con Jorge Álvarez, director general de la Oficina Regulatoria del SIGMA. Nos detuvimos en nuestra conversación acerca del combate a este comercio ilegal de especies de flora y fauna, pero también ustedes incursionan en el afrontamiento a accidentes medioambientales, a eventos medioambientales como contaminación, derrames y demás, que son importantes y que, como la vida, han continuado en este periodo de epidemia. Cuénteme cuál ha sido su accionar. Sí, a ver, las actividades económicas priorizadas por el país se han mantenido y como parte de la operación, del funcionamiento de ellas, se mueven combustibles, se utilizan sustancias químicas y esto no está exento de que ocurran y han ocurrido pequeños sucesos ambientales y en este caso también nuestra oficina, que tiene representación, o sea, a través de sus representaciones en provincias, pues participa en los mismos, ¿no? A partir, en primer lugar, se trata de buscar la mejor solución para limitar las posibles afectaciones, los posibles impactos ambientales de estos eventos y después, obviamente, se analizan las consecuencias, las repercusiones, las actuaciones, las causas y si hay que aplicar alguna medida
se aplican. Esta es otra vertiente importante del trabajo que tampoco puede parar en estos momentos. Y que por supuesto exige una relación con diferentes instituciones, organismos, incluso empresas, fábricas que son, digamos, proclives al derrame de algún combustible, a sustancias químicas y demás. Sí, así mismo es. Primero, nosotros tenemos inventarios de las entidades que manejan químicos, que manejan hidrocarburos, que tienen fuentes radioactivas, que tienen riesgos biológicos, y también existen sistemas de información a través de nuestro puesto de dirección del ministerio, y entonces por esa vía tenemos información y sí, efectivamente interactuamos con ellos. En tiempos normales esta interacción es sistemática a través de inspecciones, evaluaciones, etcétera, y en estos momentos, bueno, se han reducido exclusivamente a atender situaciones particulares como esta. Ha reiterado en varias oportunidades que continúan trabajando, pero desde casa. ¿Cómo han asumido precisamente en medio de este escenario la labor? Además o sea, ¿de qué manera lo hacen si tienen como escenario nuestros hogares, las casas? Correcto. A ver, nuestra oficina, como decía, tiene representación en todas las provincias menos Artemísima de Abeque. O sea, tenemos alrededor de 190 y tantos trabajadores en estos momentos. Todos los trabajadores están trabajando desde la casa. Aquí en La Habana tenemos más posibilidades y se está trabajando usando mucho el teletrabajo porque los especialistas tienen conexión y tienen correo electrónico en la vivienda. En las provincias quizás un poco más difícil y se utiliza el trabajo a distancia, pero sí hemos minimizado también, porque también tenemos que cumplir todo lo que está dictando el Ministerio de Salud Pública y el gobierno para proteger a nuestros trabajadores. Afortunadamente no hemos tenido ningún suceso con ninguno de ellos y se ha potenciado mucho esta actividad. Prácticamente el nivel en las instalaciones es mínimo. Las autorizaciones las estamos dando por vía correo electrónico, no las estamos cobrando en estos momentos, nos las cobraremos cuando esto pase, o sea, para evitar el tema del cheque, el trabajo de economía, de ir al banco, o sea, minimizar todo esto. O sea, hemos usado todas las posibilidades que da la tecnología y que da también el Código del Trabajo para seguir trabajando y garantizar la seguridad de nuestros compañeros, no convirtiendo también en un factor de incrementar el problema. Bueno, le agradezco su presencia en esta programación especial y compartir con nosotros parte de lo que realiza su oficina, la Oficina Regulatoria del SIGMA, que es una autoridad nacional regulatoria y que es fundamental también en estos tiempos de combate ante la COVID-19 de mantener al menos nuestras industrias seguras, aquellas que pueden ser de riesgo por algún desecho químico, contaminantes y demás, mantener este escenario bajo control, diríamos, y que no puedan causar entonces otros daños a la economía del país. Le agradezco su presencia. Muchas gracias por la oportunidad. Bueno, nosotros antes de despedirnos se comunicaban con nosotros y nos pedían reiterar una vez más el número de casos y de muestras ayer estudiadas. Bueno, en resumen, 2.039 muestras se estudiaron en la jornada de ayer y según decía el doctor Durán, resultaron positivas 38 de las 2.039 muestras estudiadas. 38 casos positivos en la jornada de ayer, 36 de aquí de la capital. Nos vamos entonces con este mensaje que nos da un poeta desde su arte, desde su decir. Luis Paz está con nosotros. Tengan todos un feliz domingo, un buen fin de semana. Si evitas ser contagiado, la familia sigue unida. No corre riesgo tu vida, ni el barrio es amenazado. Un pueblo disciplinado que la prevención promueve y la cumple como debe en su espacio y su momento, es el mejor tratamiento contra el COVID-19.
buenos días, ya hoy es domingo. Hola, buenos días. Y con nuestra imaginación iremos de paseo a la estación de las películas. Yo me quedo en casa para ver. Todos nos quedamos en casa con Friends, Gruñón y la Isla de los Monstruos. ¿Me estabas diciendo algo, verdurita? Una familia de monstruos recibe en su isla a un niño perdido. Y bueno, veamos qué sucede en Tren de Maravillas. Ya que le vamos a pasar este... Bien, pues entonces me la comeré yo. Y recuerda, Peque, quédate en casa, Cuavisión va por todo. Enrique Díaz Quesada es el padre del cine cubano. Con apenas 15 años, en 1898, se inició en el quehacer del cinematógrafo. Realizó 17 filmes de acción, además de documentales, noticieros cinematográficos, así como el primer largometraje silente titulado El Rey de los Campos de Cuba, en 1913. Trabajó la comedia, el drama, el costumbrismo, la historia, la divulgación y hasta las primeras series para cine. Murió en 1923 con solo 41 años de edad. ¡Oh! ¡Hola! Yo investigar cómo transmitir virus. Virus estar en saliva y pequeñas gotas de saliva salir de nuestra boca cuando hablar o toser o estornudar. Entonces, ser muy importante mantener distancia de 2 metros de otras personas. Sí. Oh, ¿tú saber cuánto ser 2 metros? Oh, no. Oh, bueno, yo poder dar una idea. 2 metros ser como... ya saber. 2 metros ser como Abelardo. Sí, Abelardo ser muy grande y muy alto. Sí, entonces tú poder imaginar que entre tú y otra persona hay que dejar espacio para Abelardo. Sí, eso ser muy fácil. Hola, si no tienes mascota en casa, hoy te voy a enseñar cómo puedes hacerte de tu propio cachorro de papel plegado u origami. Es muy fácil, te enseño en 5 pasos. Se corta el papel cuadrado. Después, dóblalo a la mitad de forma tal que quede así, como un triángulo. Dobla las puntas del triángulo de esta manera y ya vas teniendo las 2 orejas. Toma la punta de abajo y dóblala así. Habremos hecho el hocico, como el mío. Y por último, puedes dibujar los ojos y la nariz. ¡Qué fácil!, ¿verdad? Como tenemos tiempo, te estaremos enseñando más para que puedas regalarlos a tus amigos. Claro, cuando regreses a la escuela. Por ahora, yo me quedo en casa y tú, quédate en casa.